Doctor José Luis Navajo. Hemos traído algunos libros ahí del pastor. Bueno, él ya les va a contar, él es un escritor. Nos conocimos hace muchos años, y cuando empezamos con las campañas de evangelismo en el retiro, en el 96 se hizo el primer Pentecostés, hicimos el primer Pentecostés. Empezamos a predicar en el 96, no, el 94 en el Parque del Retiro, 94. Bueno, yo creo que nos habíamos conocido antes en San. Es probable, pero yo no tengo 40. Antes de mucho tiempo, y cuando hablamos de mucho tiempo y que podamos seguir relacionándonos, aunque haya pasado mucho tiempo sin que nos hayamos visto, eso es solamente lo que Dios puede hacer. Que hoy estamos juntos en un mismo plan, en un mismo propósito. Doctor, adelante, presentes el séquito que trae tan fantástico allí. Tiempo. Qué alegría. Tiene una iglesia realmente hermosa. Como hermosas son estas personas que me acompañan. Por favor, pasen adelante. Demos un aplauso a Dios por ellas. Gracias. Bueno, ella es mi esposa, ella es mi hija, Kerit, y ella es nieta, Enma. Así que efectivamente, tres generaciones. ¿Verdad que es una iglesia bonita? Tienen un lugar hermoso, me encanta. Tienen una congregación hermosa, tienen unas arepas deliciosas y ahora sabemos que tienen más cosas previstas para el día 20. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a estar compartiendo los tres vamos a estar compartiendo. ¿Tú también quieres, Enma? Ella nos va a ayudar también. Qué bien. Pues quiero dar las gracias, pastores Willy, Paula, gracias de verdad por cedernos este tiempo, por permitirnos ocupar este púlpito. Lo ocupamos con profundo respeto, incluso con temor y temblor, rogando a Dios que Él pueda hablar a nuestro corazón. Es mucho lo que queremos compartir, pero van a ver que lo podemos hacer en poco tiempo. Nadie se asuste, por favor. No vamos a estar aquí más tiempo del que habitualmente ocupan un domingo, pero hay cosas que son importantes y que queremos compartir y que ya casi ha presentado el pastor Willy. Sí, coincido absolutamente. Una iglesia que no tiene esa visión evangelizadora ha perdido la razón de existir, porque ese es el objetivo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y ya vi antes allí proyectado vuestra declaración de propósito como iglesia y conectamos absolutamente con ella. Y algo de eso vamos a compartir, ¿verdad? Mirad, hermanos y hermanas, vamos a estar caminando, vamos a hacer un viaje en esta mañana junto a dos personas que aparecen en la Biblia. Y estoy convencido de que ese camino, ese viaje que haremos con ellos nos va a enriquecer, nos va a edificar y también nos va a transformar. Yo me ocuparé de guiarles con la ayuda de Dios en un paseo transformador junto a Felipe. No sé si le conocen a Felipe, ¿saben ese personaje de la Biblia que se cuenta entre los apóstoles? Muy bien, pues vamos a conocer algunos detalles acerca de esta persona que pueden, como digo, cambiar nuestra vida. Después, Kerit nos llevará a otro viaje junto a otro personaje que, ¿para qué voy a revelarlo yo si lo va a hacer ella luego? Luego ella se ocupará de decirnos con quién caminaremos un ratito. Vamos a acudir a un texto en la Biblia, es Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 7. Hechos 6, del 2 al 7. Fijaos lo que dice la Biblia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sigue diciendo la Biblia, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron
a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y miren qué hermoso resultado. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Dios, te lo ruego, del mismo modo que hemos abierto tu palabra, yo te suplico que el cielo permanezca abierto sobre nuestras vidas. Querido Dios, eres tú quien ha de hablar, es tu voz la que necesitamos escuchar. Y eres tú también, Señor, el único al que hoy damos gloria, honor y alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, acompáñenme un instante a la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Aquella iglesia, igual que la iglesia apasionados por Cristo, estaba en un momento de florecer, de crecer, de expandirse. Pero con el crecimiento llegan enormes bendiciones, pero llegan también problemas. Miren, hace 45 años que estoy en el pastorado. 45 años en el pastorado no me autorizan a demasiadas cosas, pero sí me han permitido comprobar algunas circunstancias. El pastorado es un regalo del cielo. El pastorado nos regala 1000 oportunidades para reír, pero también algunas para llorar. Conozco el sabor de las lágrimas del pastor que llora porque su iglesia no crece. Pero también conozco el sabor de las lágrimas del pastor que llora porque su iglesia ha crecido. Ahora, conozco también el calor de las sonrisas de servir a Dios, porque por cada lágrima que derramamos, Dios nos regala 1000 sonrisas. Así que miren la iglesia primitiva, está creciendo, pero aparece un problema. ¿Saben cuál era ese problema? Junto con los hebreos, se habían convertido gentiles, es decir, personas no pertenecientes a la raza judía. Y ocurría que entre esos creyentes gentiles hubo viudas. Ser viuda en aquella época era una posición de la máxima vulnerabilidad. Las viudas eran despreciadas, eran relegadas, no eran cuidadas. Pero la iglesia decidió cuidarlas, porque para eso es la iglesia. La iglesia tiene 2 objetivos: enseñar a la gente cómo ir al cielo y ayudarles a vivir en la tierra. Y aquella iglesia decidió cuidar de las viudas que no eran judías, pero se percibió cierta discriminación. Tratan mejor a las viudas judías que a las gentiles. Y los apóstoles dijeron, hay que resolver esto. Y para resolver esto, por favor, capten la idea. Se trataba de darles comida. Se trataba de llenar su plato de comida. Para cubrir esta necesidad, dijeron, vamos a elegir a 7 varones. Para llenar el plato de comida se exigía que cada uno de esos 7 elegidos fueran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Cuidado, no era para predicar en el Festival de la Esperanza, era para volcar un cazo sobre un plato de comida. Testimonio impecable, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Damas y caballeros, si hoy encontramos a alguien así, no es que le hagamos pastor, es que le hacemos obispo del concilio. Sin embargo, en aquel tiempo ese era el mínimo requerimiento para servir la comida. Buscaban integridad. Y entre ellos, aquí aparece Felipe. Felipe. Yo quiero que capten esta idea. Felipe fue una persona dispuesta a atender al más débil. El curso que estamos intentando transmitir hoy brevemente lleva 2 enfoques.
curso de vida y luego de testimonio. Primero, ¿cómo estoy yo? Y luego, ¿cómo está el mundo? Primero, ¿mi relación con Dios funciona? Y después, vamos a hacer que la relación del perdido también funcione. Es decir, tender mi mano a Dios y luego tenderla al mundo. Porque aquel que es capaz de tocar el cielo y luego pisar la tierra, va a provocar cambios en ella. Es por eso que el énfasis que yo ahora estoy queriendo hacer es cómo está nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a ayudar al más débil? Felipe lo estaba. Felipe lo estaba. Y por eso es que, mirad, avancemos un paso más en la vida de Felipe. Fijaos inmediatamente después dónde le vemos. Dice la palabra en el capítulo 8, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Otra versión dice, aquella ciudad estaba enteramente llena de gozo. Amigos y amigas, eso se llama avivamiento. Una ciudad entera cuya población se estimaba en 250,000 personas, unánime escuchaba. Eso se llama avivamiento. ¿Quién era la cabeza de ese avivamiento? Felipe. ¿Recordáis dónde dejamos antes a Felipe? Le dejamos sentado frente a los más débiles y sirviendo platos de comida. Ahora llega una persecución a la iglesia en Jerusalén. Toda la iglesia es esparcida, huyendo de esa persecución, pero allí donde llegan, predican la palabra y Felipe cae en Samaria. Dice que la ciudad unánime le escuchó. Escuchaba atenta la enseñanza y veía los milagros que Dios hacía por boca de Felipe, Hermanos y hermanas, esta es la clave. Quien es capaz de atender en lo más pequeño va a ser promovido por Dios a cosas más grandes. En otras palabras, quien es fiel en lo poco será movido por Dios a lo mucho. Cuando veas a alguien alzado por la mano de Dios, que sepas que antes de estar en su mano estuvo a sus pies. Dios no hace nada con nadie hasta que no lo ha reducido a nada. Y me encanta la manera en que Felipe no negoció, no dijo, no, es que mi ministerio. Mira, en toda iglesia promedio hay aproximadamente, dependiendo del tamaño de la congregación, entre 20 y 35 áreas de ministerio. De esas 20 a 35, solo 5 o 6 son visibles de cara a la congregación. El resto son áreas invisibles, sirviendo en lugares donde nadie, cuidado, nadie excepto Dios te está viendo. Cuando alguien llega a la casa de Dios y me dice, José Luis, me encantaría servir, ¿saben lo que hago? Le envío a un área invisible. Y cuando percibo que responde en lo invisible, comienzo a decir, aquí hay madera, aquí hay buena madera de siervo. Ahora cuando me dice, no, es que mi ministerio es el púlpito, es que yo he sido llamado para el púlpito, así de entrada, yo le digo, mira, tenemos un problema. Es que en la iglesia solo tenemos un púlpito y 10, 12 personas para ocuparlo, pero tenemos 20 personas enfermas
y solo uno para visitarlo. Necesitamos a personas que sirvan, Felipes que no negocian, que quieren servir. Y aquí le vemos entonces en el avivamiento, usado por Dios de manera preciosa. Demos un paso más, por favor, en este apasionante viaje junto a Felipe. Miren dónde le vemos ahora. Dice la palabra que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: ponte en camino y ve hacia el sur por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza, un lugar lamentablemente popular en el último tiempo. Felipe así lo hizo. Y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco. Ese etíope eunuco era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí hay varias cosas que yo necesito destacar, hermanos y hermanas. Primero, recuerdan que Felipe escuchó primero la voz de los apóstoles diciendo: oye, Felipe, necesitamos que sirvas comida a estas personas que están en necesidad. Primero escuchó la voz de los hombres. Ahora aquí vemos que es un ángel del Señor quien le habla. Porque créeme, cuando somos capaces de escuchar la necesidad más básica, la revelación de Dios irá creciendo. Escucha la voz del necesitado y te garantizo, Dios te honrará. Ya no es una persona, sino un ángel del Señor quien le habla. Y cuando Felipe dice amén a la voz del ángel, mira, luego ya no es un ángel, sino el Espíritu quien dice a Felipe. ¿Os dais cuenta de el camino, el crecimiento en la revelación? Escucha al hombre, escucha al ángel y luego escucha al Espíritu. Te garantizo que esto funciona así. Te garantizo que a menudo, muy a menudo, el Eterno, el Todopoderoso, utiliza labios humanos para referirse, para hablar con nosotros. Y si los escuchamos, el cielo se abrirá. Ahora, otra cosa importantísima, más que importantísima, desconcertante. ¿Dónde estaba en ese momento Felipe? Recordadme, por favor. ¿Dónde estaba? En Samaria, exactamente. ¿Qué estaba ocurriendo en Samaria? Un avivamiento. ¿Quién era la cabeza? ¿Quién era la mano que Dios estaba usando para encabezar ese avivamiento? Felipe. Correctísimo. Y ahora llega un ángel que le dice: deja este avivamiento y vete al desierto. Seamos honestos. Esto parece una instrucción desconcertante. Hermano, imagínate, Dios te está usando con toda su gloria. Las personas caen rendidas. Los demonios escapan y las enfermedades desaparecen. Y ahora Dios te dice: te saco de aquí para llevarte a un desierto. El camino de Jerusalén a Gaza era un camino de características tales que a veces ni los lagartos lo recorrían. Era un desierto en el enorme sentido de la palabra. Y Dios te saca de la gloria para llevarte al desierto. Eso es asombroso. Eso es extraño. Pero asombrosa también fue la reacción de Felipe. Felipe así lo hizo. Punto y final. No negoció, no preguntó, no reconvino al cielo, no torció el brazo al Todopoderoso. Dios le dijo: deja eso, la máxima gloria, para ir al desierto. ¿Sabéis lo que ocurrió? Es que Felipe ya estaba acostumbrado a lo pequeño. Ya estaba acostumbrado a servir en lo mínimo. Felipe no estaba cautivado por el ministerio.
estaba cautivado por el Dios que le llamó al ministerio. Por favor, no te enamores del ministerio. El síndrome del ministro o ministra usado por Dios, acariciando los trofeos, no. Que sea el Dios de la iglesia lo que nos cautive. Por eso él no negoció, sino que simplemente así lo hizo. Y fíjate, llegó al desierto y por allí pasó un etíope eunuco, funcionario de la reina de Etiopía. Ese funcionario era uno de los máximos mandatarios del reino, en aquel tiempo reino de Etiopía. Era el equivalente a la vicepresidenta económica del gobierno. Era una persona poderosa. Pasó por allí y el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Y entonces dice la Biblia, y aquí llega la última parte de este viaje, dice así: acudiendo Felipe, ayúdame a que esto funcione. Avanza, hermano, pasa una más para que puedan leerlo todos. Estamos en Hechos capítulo 8, versículo 30 en adelante. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El funcionario de Etiopía le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, de nuevo aquí fijaos, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fijaos qué precioso testimonio. El Espíritu habla y le dice: júntate a ese carro. Y él de nuevo obedece al Espíritu y entonces escucha al etíope que está leyendo el libro de Isaías. Y él sube y le explica, bautiza al etíope. Ese etíope, un poderoso funcionario del reino, fue el primer misionero en llevar el evangelio a África. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que no se agarró a su posición ministerial, sino que estuvo dispuesto a renunciar al reconocimiento, a renunciar a todo por abrazar la voluntad de Dios. Y ese hombre dejó la alfombra del avivamiento para pisar la sequedad del desierto. Pero porque aceptó pisar la arena ardiente del desierto, mírale aquí, subido en la carroza real, predicando el evangelio a un reino, llevando la palabra a otro continente. Quisiera trasladarles esto, queridos hermanos. Cuando Dios llama a alguien, lo primero que le pide es que muera su afán de reconocimiento, que muera su orgullo y que abrace el ministerio que Dios le encomiende. Tú y yo
No podemos elegir un ministerio. Somos elegidos para un ministerio. Nuestra capacidad no es de elección, es de obediencia. Y cuando nosotros respondemos sí al llamado de Dios, vamos a ver cosas extraordinarias. Así que vamos a pegarnos al corazón de Felipe para aprender de él. Y lo último que quiero compartir, queridos hermanos, es esta realidad. Cuando nosotros vemos a Felipe sirviendo a Dios, descubrimos, primero, Dios preparó el momento y fue llevando a su siervo en las diferentes etapas. Pero vemos algo aquí. Primero, la presencia de Dios, disponibilidad. Es lo que intenté decirles. Quien llenaba platos de comida se puso a llenar almas de gozo, vidas de sanidad. Pero quien estaba en esa cumbre de la ola aceptó ser removido para ir de nuevo a lo más pequeño. Y luego le vemos sentado en la carroza real, predicando el evangelio, disponibilidad. Pero después, el Espíritu de Dios. He descubierto que la clave para que los corazones sean tocados es que yo toque primero el corazón de Dios. Habla con Dios acerca de los hombres antes de hablarles a los hombres acerca de Dios. Busca que el Espíritu de Dios impregne tu vida. El poder de la palabra combinado con el poder del Espíritu Santo, eso es dinamita para el infierno. Quiero que mi iglesia avergüence al diablo, pero para eso Dios tiene que estar en la ecuación, la presencia del Espíritu de Dios y luego la palabra de Dios. Mira, una de las grandes claves que he podido descubrir es que las iglesias que hoy están en franco crecimiento, no hablo solo de crecimiento numérico, que también, pero iglesias que están creciendo en influencia, que están dejando una huella permanente en la sociedad, son iglesias que tienen unas cuantas características. Una de ellas la he visto reflejada esta mañana. Creen en el ministerio a los niños. No tienen guardería, tienen habitación donde se ministra a los niños. Pero otra de ellas, y no voy a enumerar todas, por supuesto, son iglesias que tienen un altar que desborda adoración. Un altar donde quien lo ocupa no busca estar de exposición, sino a disposición de Dios y de la iglesia. Y otra de ellas es que tienen un púlpito que desborda Biblia por los cuatro costados. Un púlpito donde quien lo ocupa no viene a contar historias, sino que viene a narrar la eterna historia de salvación, el mensaje de la palabra. Ese mensaje hay que hacerlo atractivo, agradable, accesible, pero que el corazón sea palabra de Dios. Y una de las grandes ventajas, y estoy concluyendo, de Felipe es que conocía la palabra. Dice el texto que hemos leído antes que desde que se sentó, comenzando desde Isaías, le relató toda la historia. Para eso tuvo que conocerla. Hermano, para ser un evangelista efectivo, cómete la palabra. Ingiérela, digiérela, repásala y repósala. Cómete la palabra. Algo que he descubierto es que cuando nosotros conocemos la palabra, esa palabra se queda archivada en el disco duro de la memoria. Y cuando nos ponemos a hablar con los demás de manera natural, lo que hemos registrado en el disco duro de la mente fluye por nuestra boca. Por eso es que él conocía la palabra de Dios y la palabra de Dios es poder de Dios. Concluye el texto que hemos leído antes, que en aquella ciudad había gran gozo. En Samaria
había gran gozo porque el evangelismo siempre trae gozo. Mirad, me gustaría, no vamos a poder, por supuesto, mirar todo el libro azul que se os ha entregado. Se os ha entregado para que podáis repasarlo y os ruego que lo hagáis. El libro azul muestra cómo mirar si mi vida está bien para luego evangelizar. Y como muy bien dijo Gene, uno de los otros libros, no sé si es el amarillo o el rojo, va a ser para discipular. Me ha encantado escuchar a vuestro pastor. El pastor Willy dijo antes que cada uno traiga a una persona, que le hable del Señor, pero dijiste muy bien que la discipule también, que la discipule. Es decir, no te conviertes solo en un evangelista, sino en un mentor, en una compañía. Para eso va a ser muy útil uno de los libros que también os hemos entregado. ¿Es el amarillo? El amarillo, muy bien. Para yo bajarme de aquí ahora mismo, yo necesitaría que me acompañen 5 personas. Que pasen aquí adelante. Va a ser tan sencillo como leer un versículo de la Biblia. Tan sencillo como leer un versículo de la Biblia. Venga, doy más facilidades. No hace falta que traigas tu Biblia. Si no la trajiste, muy mal hecho, ya sea electrónica o impresa, pero yo te voy a facilitar el texto. Muy bien, tenemos aquí ya 2 damas, 2 caballeros y un caballero más. Estamos completos. Demos un aplauso a Dios por estos voluntarios. Muy bien. Y ahora, os ruego que busquéis en el libro azul la página 16. No, hermana, usted aquí. Los que están en su asiento, solo los que están en su asiento, busquen la página 16 de ese libro, donde van a ver que hay una manera de abrazar la palabra de Dios. Para agarrar bien la palabra necesitamos los 5 dedos. Vamos a ver dónde está cada uno de esos 5 dedos. Vais a ver que en esa página 16 os aparece el texto, pero con unas líneas. ¿Qué poner ahí? Muy bien. La manera como nosotros podemos abrazar la palabra, vamos a ver enseguida. Para retener la palabra. Lo primero, hermano, muéstralo para ambos lados. Quiero decir para ambos lados, perdóname, de la congregación. Escuchando la palabra, se retiene el 10%. Y a mí eso me deprime, porque de lo que yo les estoy diciendo en esta mañana, ustedes van a retener solo el 10%. Eso no me alegra, pero al menos el 10%. Miren lo que dice la Biblia. No, lo vas a leer tú, hermano. Hay que darles todas las facilidades. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, al leerla, cuando tú la lees, retienes el 15%. Lo tendrán consigo y el libro de la ley, y lo leerá todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios. Deuteronomio 17, 19. Claro que podemos subirlo. Al estudiarla, se retiene el 30%. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento al oído, a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como el tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, del 1 al 3. Muy bien, lo que la hermana muy bien ha leído se resume en estudiar, en tomar un texto de la Biblia, diseccionarlo, buscar un comentario bíblico, indagar, sumergirnos. Ahí retendremos el 30%. ¿Podemos subir el porcentaje? Pues vamos a hacerlo.
Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, del 9 y 11, 9 al 11. Muy bien. ¿Tu nombre es? Johan. Muy bien leíste este texto. ¿Sabes, Johan, que cuando aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos, lo que el texto original dice apunta más a la mente? La mente, el cerebro, es el centro donde se procesa todo lo que somos y hacemos. Está hablando de memorizar la palabra, y eso nos aleja. El pecado te alejará de la Biblia te alejará del pecado. Y por último, meditando en ella. ¿Qué diferencia hay entre estudiar, memorizar y luego meditar? La diferencia es la siguiente: yo estudio, memorizo y luego reflexiono. Qué grande lo que Dios me dijo aquí. Hay que ver este texto, lo que me ha aportado. Meditar. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 119, 9 y 11. La hermana ha sido fiel a lo que he leído. Asumo la máxima responsabilidad por haber puesto Salmo, y gracias por la obediencia, hermana. Gracias. Pero es Josué, efectivamente. Josué 1:8. Voy a poner este aparte, sabiendo que hay que corregirlo. Muy bien. Oye, interesante. Esta iglesia está más atenta. En otras nadie me dijo que estaba mal. Muy bien. Hermanos, esta es la clave, los 5 dedos. Por eso tienen un bolígrafo en su caja. Tienen un bolígrafo para poder rellenar esos espacios en blanco, para poder ir completando. Muchísimas gracias. Un aplauso a Dios por nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Así que esta es la parte de curso de vida. Vamos a analizar nuestra vida. Hay una parte más breve ahora, enseguida, pero tremendamente importante. Después de escucharme a mí, va a ser una delicia escuchar a quien viene enseguida. Lo van a ver. Pero vamos a dar gracias a Dios por para que podamos asimilar su palabra en nuestro corazón. Señor, gracias por esta preciosa congregación que tú has reunido en esta mañana. Gracias por poder saber, sentir que en este lugar sagrado, en tu casa, hay Felipes, hombres y mujeres dispuestos a servir en lo más sencillo, y que tú podrás llevar a cosas grandes, pero que en medio de todo tú recibas la gloria. Y Señor, que nosotros desarrollemos obediencia para bendición del mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición poder estar aquí y qué bendición haber tenido este tiempo para poder ofrendar y alabar al Señor, y para que haya un pequeño descanso entre escuchar a mi padre y escucharme a mí. Por favor, bajen las expectativas, porque de verdad, papá, gracias por bendecir de nuevo mi vida. Así que antes de comenzar este segundo viaje, queríamos poner un vídeo que va a introducir este segundo viaje al que nos vamos a adentrar. Vamos a verlo. Termina con una pregunta tremendamente retadora, ¿verdad? ¿Y usted qué hubiera hecho? Fijaos, Harper se encontraba en ese barco, en el Titanic. Todos sabemos lo que ocurrió, todos hemos escuchado la historia, todos hemos visto probablemente la película que lo narra. Pero en la película no aparece este testimonio tan tremendo. Harper iba de camino, invitado por un misionero a Chicago para predicar la palabra del Señor, cuando en el trayecto ocurrió que chocó contra el iceberg. Y él, pudiendo salvarse, como habéis oído, envió a su hija para que ella pudiera salvarse, y él decidió dedicar hasta el último segundo de su vida, hasta el último aliento, a predicar la palabra del Señor y a buscar
a uno más para que fuera salvado. Adelante. Me encantaría comentar un detalle que no te he comentado, para que veamos lo que es Dios y lo que es un corazón dispuesto. John Harper, había visitado varias veces la enorme iglesia del conocido evangelista Moody. Moody fue utilizado para un despertar en Chicago impresionante. Moody le dijo a John Harper varias veces, después de haberle invitado, ven a ser pastor de esta iglesia, ven a ser pastor, es una iglesia enorme, tú puedes venir. Harper, tenía en Inglaterra una pequeñita capilla donde apenas 20 personas se reunían. Pero él dijo, no, si Dios no me lo dice claramente, yo me quedo con mis 20 en vez de las miles. Y cuando él viajó, en ese viaje a Chicago, era para una nueva invitación del gran evangelista Moody. Admitió ir a predicar en un congreso, y yendo a ese congreso fue donde su última congregación fueron los tripulantes del Titanic. Allí entregó su vida sirviendo a Dios. Rechazó lo más grande y aceptó primero lo más pequeño y luego lo más difícil. Porque como muy bien has dicho, él pudo haberse salvado, pero eligió salvar a otros eternamente antes que salvar su vida. La verdad es que es un testimonio impresionante. Amén, amén. Y en este momento nos gustaría traer a vuestra memoria un recuerdo, creo que de los más bonitos que podéis tener. Me gustaría que recordarais quién fue la persona que a ti te habló del Señor. ¿Quién fue la persona que decidió compartir contigo el Evangelio? Pero vamos a hacer una cosa. Esta parte, ¿qué os parece? Yo soy profe. Soy profe además en un cole que está aquí muy cerquita, en el colegio Helicon. Así que yo cada día visito Valdemoro y gracias por la obra, la labor que estáis haciendo aquí. Y me siento un poco rara si solamente hablo yo. Así que, ¿qué os parece si compartimos? ¿Puedes decir en alto, por favor, la persona que te trajo a los pies del Señor? Quizá fue tu familia, fue un vecino, fue una amiga, tu tía. Adelante, vamos a compartirlo. ¿Sí? El nombre, tía, o el parentesco. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios por tu suegra. ¿Veis cómo las suegras no siempre son malas? ¿Veis? Por aquí, ¿quién fue quien te habló del Señor, hermana? Ajá. Qué bueno. Una compañera. Qué bueno. ¿Por allí? Qué bueno. Héctor, hermano Héctor, por favor, confiesa. Gracias. Gracias a Dios. Sí, Señor. ¿Alguien más? ¿Por aquí? Qué bueno, qué bueno. Como el Espíritu Santo mueve y guía, ¿verdad? ¿Por aquí? Qué bueno. Amén. Amén. Que el Señor pueda enjugar esas lágrimas porque Él compartió contigo lo más importante, lo que salvó tu vida. ¿Por allí? Qué bueno. Qué bueno. Envío. Fijaos, todos estamos aquí porque alguien decidió dar ese paso de valentía y compartir lo que el Señor había hecho en su vida con nosotros. ¿Os parece que dediquemos unos minutos al final, si nos da tiempo, para ser fieles a lo que mi padre prometió? Y es que esta parte iba a ser un poquito más corta. ¿Guardamos los testimonios para ahora? Gracias, hermanos. Porque eso es evangelizar. Eso. Algo tan sencillo como orar por alguien. Algo tan sencillo y tan poderoso como explicarle a alguien lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso es evangelizar. Y fijaos, me gustaría que me acompañarais, por favor, a Lucas. Vamos a leer en el capítulo 19, el versículo 10. Porque este versículo abrió mis ojos y me hizo entender cómo realmente el Señor ve nuestras vidas y ve las vidas de aquellos que todavía no le conocen. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Alguna vez has perdido algo? Yo muchas veces. Y fíjate, hay cosas
que soy consciente que he perdido. Hay otras que ni siquiera recuerdo que las he perdido y las encuentro a lo mejor en un cambio de armario un año después y no me había dado cuenta de que lo había perdido. Pero cuando perdemos algo y lo buscamos desesperadamente, es porque eso que hemos perdido indudablemente es tremendamente valioso. Solo perdemos lo que es valioso. Y este es el verdadero significado de la vida de las personas que no conocen al Señor. A esto se refiere. Vino a salvar al que se había perdido. Vidas de valor incalculable que el Señor busca desesperadamente. ¿Y a través de quién? A través de ti. Él quiere utilizarte para poder llevarte a sus pies. Vidas perdidas, vidas valiosas de un incalculable valor. Personas valiosas, personas preciosas por las que el Señor murió. Y fíjate, a Él le costó todo. A Él le costó su vida. Él dio su vida por amor a ti, por salvarte a ti, por salvarme a mí. ¿No crees que el precio que nosotros tenemos que pagar ni siquiera merece recibir ese nombre? Simplemente tenemos que compartirlo. Simplemente tenemos que hacer llegar ese mensaje poderoso de salvación. ¿Y sabes quién fue la persona que mejor llevó a cabo esto? Lo que veíamos hace un momento, el evangelismo relacional, ir y hablar. Pues la persona que nos va a acompañar en este segundo viaje. Mi padre nos ha llevado de viaje de la mano de Felipe y ahora queremos invitaros a que podamos irnos de viaje de la mano de otro de los discípulos. Quizá uno de los menos conocidos. No era un gran predicador, no era conocido por ser un elocuente maestro que hablaba. Es más, muchas veces no era conocido ni siquiera por su nombre. Me refiero al que era conocido como el hermano de Simón Pedro. ¿Sabéis quién fue? Andrés. Andrés, como decía, quizá no fue de los más conocidos y era conocido como el hermano de Simón Pedro. ¿Y sabes qué? Que Andrés fue el que llevó a Simón Pedro, a su hermano, a los pies de Jesús. Gracias a que él le habló del Señor, no le habló, le llevó delante del Señor, Simón Pedro pudo conocer al Señor y comenzar ese viaje siendo el discípulo del Señor. Y Andrés nos enseña esto. Andrés nos enseña cómo traer a los pies de Jesús a las personas de esta manera, una a una. Y qué alegría, qué bendición es poder ver que esta iglesia tiene eso como lema, tiene eso como un objetivo real. El pastor lo decía, uno, tan solo uno. Si cada uno de nosotros trae a los pies del Señor uno y ese a otro uno y ese a otro uno, fijaos, se multiplica, fijaos. Así que vamos a leer 3 versículos donde vemos cómo Andrés era accesible y llevaba de forma accesible quién era nuestro Señor Jesús a los demás. Mirad, en Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 40 al 42, podemos ver cómo Andrés fue quien trajo, como hablábamos, a los pies del Señor a su hermano Simón Pedro. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y Andrés le llevó donde estaba Jesús. Es decir, Andrés compartió y habló, llevó a los pies del Señor a su hermano, a su familia. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, en Juan, los versículos 8 y 9, vemos cómo Andrés fue quien llevó ante nuestro Señor al niño que tan humildemente llevó sus 5 panes y 2 peces. Dice, le dijo a Jesús, Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Fue Andrés quien llevó a ese muchacho delante del Señor y entonces el Señor pudo obrar el milagro y alimentar a la multitud que estaba allí. Es decir, Andrés
llevó a los más cercanos, a su familia, a los pies de Jesús. Andrés también llevó a los más sencillos, a quizá aquellos que no tenían voz o no se tenía en cuenta su voz, como podían ser los niños, a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Andrés le llevó delante del Señor también. Y un poquito más adelante, en el capítulo 12 de Juan, en los versículos 20 y 22, vemos como Andrés es que quien junto a Felipe ayuda a unos griegos a acercarse al Señor. Allí, en los versículos que aparecen, dicen, entre quienes habían subido a adorar a Dios en la fiesta, había unos griegos. Andrés y Felipe se lo comunicaron a Jesús. Unos gentiles griegos no creían en el Señor, no eran de su cultura, vivían lejos. Es decir, Andrés llevó también a los pies del Señor, delante de Jesús, aquellos que eran totalmente diferentes a él. Y esto nos enseña cómo el evangelismo relacional, el evangelismo, de tú a tú, debe ser accesible a todos. A los más cercanos, a los más vulnerables y a aquellos que piensan diferente a nosotros o que son totalmente diferentes a nosotros. Andrés fue un maestro en esto del evangelismo relacional y la lección es bien clara. Dios usa a personas sencillas, extremadamente sencillas, para hacer cosas extraordinarias. Solamente tenemos que ponernos a su disposición, como escuchábamos antes. Acompáñame, por favor. Vamos a coger de nuevo el librito azul y vamos a ir a la página 61, porque mira, el modelo de evangelismo que llevó Andrés, este evangelismo relacional, de tú a tú, uno a uno, tiene 3 pasos bien claros y están resumidos, están bien reflejados en este versículo que aparece en la página 61. Es Juan 1, 40, del versículo 40 al 42, el primero que hemos leído hace un momento. Vamos a leerlo y te voy a invitar también a que puedas coger el boli que viene, porque quiero pedirte que rodees 3 palabras que son los puntos clave para llevar ese evangelismo que Andrés nos está enseñando. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano. Rodea, por favor, esa palabra, encontró. Y continúa diciendo, y le dijo, rodea también esa palabra, por favor, dijo. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el ungido. Andrés le llevó a donde estaba Jesús. Y por último, rodea esa palabra, llevó. Porque esta era la forma que Andrés utilizaba para evangelizar. Encontrar, contar y llevar. Y aparecen reflejados aquí en este versículo. Vamos a verlo de forma un poco más visual, porque encontrar a alguien nos puede resultar fácil. Contarle a alguien quizá empieza a complicarse un poco más, pero nos gustaría empezar por el final. ¿Cómo llevaba Andrés a la gente a los pies de Jesús? Para esto vamos a pedir, por favor, 3 voluntarios. Fijaos, más fácil todavía. No hace falta ni siquiera saber leer. Así que cualquiera, por favor, todos, seguro que venciendo un poquito la timidez, 3 personas. Gracias, hermana. Gracias, hermano. ¿Uno más? Gracias. Os voy a pedir que subáis, por favor. Lo vuelvo a poner esto enseguida en su lugar. Mirad. ¿Tu nombre es? Antonio. Antonio, tienes el privilegio de representar a nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, por favor, me gustaría pedirte que te pongas aquí, en este lugar. Ahí está. A la cruz. ¿Tu nombre es? Pamela. Pamela. Pamela, tú vas a ser la persona que todavía no conoce al Señor.
tú vas a ser esa vida aún perdida de tremendo valor. Así que te voy a pedir, por favor, que te pongas aquí. ¿Y tu nombre? Alberto. Alberto. Te vamos a cambiar por un momento el nombre. Empieza por A. Eres Andrés, ¿te parece? Lo único que tienes que hacer, Andrés, es llevar a Pamela a los pies de Jesús. Pamela, no te lo dije antes por miedo a que te sentaras, pero cuando nosotros hablamos a alguien del Señor y le llevamos a los pies de Jesús, no es un camino fácil, porque es un camino donde surgen muchas dudas, donde no ven, cuando no conocemos al Señor, las cosas claras. Es como caminar con los ojos cerrados. Así que te voy a pedir, por favor, que camines con los ojos cerrados, que confíes en Alberto. Y Alberto, tú vas a mostrar cómo Andrés llevaba a la gente a los pies de Jesús. Tan solo tienes que motivarla, decirle, tú puedes, te aseguro que merece la pena. Estoy aquí acompañándote, ánimo, estás llegando. ¿Vale? Pamela, ¿estás lista? Jesús, ¿estás listo? Andrés, ¿estás listo? Empiezas motivando. Ya se lo has contado. ¿La has encontrado? Se lo has contado y estamos empezando por el último punto, que es llevar. Así que tranquilo, porque solo es llevarla a los pies de Jesús. ¿Vale? ¿Listos? Cuando queráis. Venga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pamela. Llamo Pamela. Cierra los ojos, por favor. Pamela, encuentra. Vamos para allá porque he encontrado a Jesús. Me sacó de la depresión, como te contaba antes, y tenemos que ir. Tú confía en mí. Tenemos que ir para allá. Un pasito para adelante. Ahí estoy contigo, estoy contigo. Créeme que merece mucho la pena, porque vamos a caminar juntos en un mismo sentir, ¿vale? Y Pamela llegó a los pies de Jesús. Por favor, un aplauso por la vida de nuestros hermanos. Fijaos, Pamela, has llegado sana y salva. Con lo que Alberto Andrés, permíteme que te llame así, te estaba contando, creo que te sentías alentada. Creo que te sentías confiada. Creo que, de hecho, tenías ganas de llegar a los pies de Jesús porque Él te decía, merece la pena. Ella llegó de forma segura. Si Andrés, en vez de acompañarla, guiarla, ir a su lado, respetando su tiempo, respetando su camino, lo que hubiera hecho es, Jesús está ahí, por favor, tienes que conocerle, y pegarle un empujón, ¿qué hubiese pasado, Pamela? Te hubieras caído. No hubiera llegado. Quizá hubiera sentido confusión o hubiera sentido, ¿se hubiera ido? O se hubiera ido. Se hubiera sentido agobiada, efectivamente. Pero Andrés lo que hizo fue acompañarla, estar a su lado, respetar y, por supuesto, seguir contándole quién era Jesús y cuánto merecía la pena. Así que, hermanos, gracias, gracias. Porque esto realmente es lo que Andrés nos enseña. Llevarles de esta manera, con amor, acompañándoles todo el rato. La segunda parte, hemos empezado a recordar de abajo hacia arriba en este método, podríamos llamar, que Andrés siguió tan maravilloso, llevar. Pero antes de eso le había contado. ¿Y qué ocurre si empieza a llegar a mi vida el temor? ¿Qué ocurre si de repente me siento inseguro y pienso que no tengo todas las respuestas? Porque no las tenemos. Porque aún con años y años caminando con el Señor, a veces llegan momentos, situaciones, circunstancias para las que no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hago? Pues lo primero, antes lo dijo mi padre, lo más importante, nútrete, estudia la Biblia, memorízala. Y fíjate, en el libro que tienes atrás, la última página, si te das cuenta, es una página troquelada con unas tarjetitas donde vienen versículos que te van a ayudar en esto, versículos que te van a ayudar a ti o que van a ayudar a la persona a la que tú estés contándole quién es nuestro Señor, para memorizar. Guárdala en la cartera, en la mochila, en el bolso y memorízala. Y una vez que termines con estas, te invito a que hagas más. Puede ser un bonito momento en familia, crear tarjetas, elegir un versículo entre todos y crear esa tarjeta, pegarla en la nevera y durante la semana memorizar.
nútrete, estudia la Biblia. Ya hemos visto el porcentaje que se retiene. Estudia, medita, memoriza. Pero ¿y si aún así no tengo todas las respuestas? Tranquilo, tranquilo, porque hay una muy buena noticia. La noticia es que no eres tú el que habla, no eres tú el que transforma los corazones, es el Espíritu Santo. Así que tan solo tienes que ponerte a su disposición. Tan solo tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para que el Señor pueda a través de ti llegar a la vida de los demás. Fíjate, en la página 45, acompáñame por favor, tenemos 2 versículos. El primero de ellos, Hebreos 4:12, y dice: ¿crees que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Estudia la palabra. Que la Biblia sea ese libro al que acudes todos los días, que sea tu libro favorito. Mi padre lo dice muchas veces. Él es un maravilloso escritor y para mí sus libros sin duda son mis favoritos, pero él lo dice, su libro favorito es la Biblia y ellos me enseñaron a amar la Biblia y a que mi libro favorito también sea él. Así que estudia la Biblia porque eso te va a dar muchas respuestas, te va a dar la seguridad de poder con total certeza, claridad y seguridad hablar a los demás. Pero fijaos, en 2 de Crónicas, en el capítulo 20, 15 dice: ¿crees que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree? Es decir, esta no es nuestra guerra, esta no es nuestra batalla, esta ni siquiera es nuestra victoria, es la victoria de Dios. Amén. Así que no dejes que las dudas te disipen, no dejes que las dudas te hagan chiquitito, no dejes que las dudas te hagan sentir temor a hablar, a encontrar a alguien y llevarle a los pies del Señor, porque Él será hablando a través de ti. Amén. Fíjate, para terminar, antes de terminar, vamos a ir por favor a la página 51, porque cuando hemos encontrado a alguien y vamos a contarle, a la hora de contar, sí creo que hay que tener algunas cosas en cuenta, cosas que seguro que sabes, cosas que seguro que haces. Pero ¿qué te parece si en esta mañana, de forma muy breve, terminamos recordando estas cosas a través de un acróstico? Este acróstico aparece en la página 51 y si juntamos las letras que están en mayúscula de la izquierda, ¿cuál es la palabra que aparece? Escucha. ¿Qué os parece si volvemos a interactuar un poco y vamos a ver cada punto de forma muy resumida? Pero ¿qué os parece si vais diciendo lo que pone en cada letra? A la de 3, todos a la vez, ¿sí? ¿Qué dice en la letra E? 1, 2, 3. Escucha su historia, pero escucha de verdad. No escuches buscando respuestas para darle. No escuches con la intención de contestar enseguida. Escucha. Escucha su historia, las luchas que está enfrentando, la vida que le ha tocado vivir, las decisiones que ha tomado y dónde le han llevado esas decisiones, el momento que está viviendo. Escucha de verdad, sin otro objetivo, solo escuchar. La S, ¿qué dice la S? 1, 2, 3. Sé sensible a su necesidad. Y solo podemos descubrir la necesidad escuchando. Es decir, estos puntos van en orden. Una vez que hemos escuchado y hemos realmente entendido y descubierto quién es la otra persona, entonces podemos ser sensibles a lo que realmente necesita. Entonces, con sabiduría, podremos empezar a descubrir lo que el Señor está trayendo a nuestra vida para discernir qué realmente necesita escuchar esa persona. Sé sensible a su necesidad. Aunque te parezca que lo que está viviendo no es tan importante, aunque te parezca que lo que está viviendo es un lío tremendo en el que él solito se ha metido, sé sensible a su necesidad escuchando. ¿Y qué dice la C? 1, 2, 3. Y ahora viene lo importante.
No somos nosotros los que hablamos y no somos nosotros los que tenemos las respuestas. Tampoco somos nosotros los que decidimos qué es lo que necesita la otra persona. Considera cómo no yo, Kerit, respondería a esa necesidad, sino cómo nuestro Señor responde a la necesidad de esa persona. Escuchar, ser sensible, considerar lo que Jesús cree que la otra persona necesita. ¿Y la U? ¿Qué dice la U? 1, 2, 3. Van siendo más largos y esto cada vez se convierte más difícil, ¿a que sí? Pero eso es, usa tu testimonio. Todos tenemos un testimonio. Y sabes, el Señor nos hace pasar por determinados momentos, por determinadas circunstancias, solamente, en primer lugar, para trabajar en nuestra vida y moldear nuestro carácter. Pero Él utiliza esto de forma tremenda para que pueda realmente ayudar a los demás. No hay nadie que pueda ayudar a otra persona de forma más efectiva que alguien que ha pasado por eso mismo. No hay nadie que pueda ayudar a una persona que está atravesando una enfermedad difícil como alguien que ha atravesado esa enfermedad. No hay nadie que pueda acercarse y ser consuelo, bendición para la vida de una persona que está rota sin haber estado roto antes. Dios utiliza nuestro testimonio para poder bendecir, gracias a Él, la vida de los demás. Así que usa tu testimonio, usa lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso también forma parte de esta parte de evangelizar. Y la C, 1, 2, 3, conduce la conversación a esa tumba vacía. ¿Sabes? El mensaje comienza con una palabra muy clara y es amor. Y a veces nos empeñamos en empezar por otro lado. A veces nos empeñamos en empezar a hacer consciente a la gente de que son pecadores. Y lo son, claro que lo son. Y necesitan saberlo y necesitan arrepentirse. Pero fíjate cómo empieza el mensaje. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es el inicio. Y el amor de Dios es el que realmente va a traer revelación a la vida de las personas para que los pecados sean manifestados, puedan arrepentirse, puedan volverse a Jesús. Pero comienza esa conversación por el amor de nuestro Señor, por el mensaje de la cruz. Y luego ya todo lo demás. Y la H, 1, 2, 3, habla sobre esto. Mantén el mensaje simple. Mantén el mensaje de forma comprensible. Lo que Él hizo fue tremendamente poderoso y Él pagó un precio altísimo, pero el mensaje es bien simple y sencillo, no en contenido, sino en cómo lo transmito. Jesús murió por amor a ti. A veces utilizamos un lenguaje que solo entendemos nosotros, los que llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor. Vamos a ser sensibles, vamos a hacer comprensible ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Mantén simple el mensaje. Habla de cómo recibir a Cristo. Y por último, la A, 1, 2, 3. Y esto no es la primera vez que lo escuchas, ni siquiera hoy estoy segura. El pastor lo decía, mi padre luego lo recordaba. No termina, el evangelismo no termina en encontrar, contar y llevar. El evangelismo es un acompañamiento de esa persona una vez que él ya ha encontrado a nuestro Señor. Así que acompaña a esa persona, estate accesible, cercana, continúa estando cerca de esa persona, aun cuando ya haya llegado a los pies del Señor. Amén. Así que podemos resumirlo en orar por oportunidades, porque sabes, el evangelismo comienza aquí, en las rodillas. Antes mi padre lo decía y quiero recordártelo. Comienza hablándole a Dios de una persona y entonces háblale a esa persona de Dios. Él te dará las palabras indicadas, pero el evangelismo comienza en las rodillas, orando por oportunidades. Háblale de Jesús, enfatiza lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí. Trae a un amigo. Andrés no se quedó solo en contarlo. Andrés no se quedó solamente en llevar a los pies de Jesús. Andrés hizo un acompañamiento. ¿Y la mejor manera? Trayéndole a la iglesia.
porque entonces descubrirá que tiene una familia en la fe. Entonces podrá tener más personas que puedan apoyarle, que puedan realmente estar cerca de él. Y antes de terminar con una última cosa, queremos poner otro vídeo que va a dar lugar a lo último que quiero compartir con vosotros. Así que vamos a verlo, por favor. De nuevo, termina con una pregunta directa. ¿Y tú? ¿Te comprometes a ser un Andrés? Qué bueno. Mirad, en vuestra caja tenéis una tarjeta. Estoy segura que esta tarjeta la habéis hecho en otro formato. Tenéis en vuestra lista de oración a una persona por la que estáis orando. Pero ¿qué os parece si en este momento llevamos a la práctica ese amén que hemos dicho todos al ¿y tú te comprometes a ser Andrés? Fijaos, en esta tarjeta llamada Yo soy Andrés, por detrás tenemos los 4 pasos resumidos que hemos visto. Ora, trae un amigo, comparte, acompáñale. Acompáñale a la iglesia. Sabéis que el 30-31 de mayo del año que viene tenemos un evento donde podremos también llevar a muchas personas. Ojalá muchas personas puedan conocer al Señor. Ojalá muchas iglesias puedan llenarse de esos nuevos Simones Pedros y podamos, como Andrés, acompañarles, guiarles, fortalecer su vida espiritual. ¿Veis que en la parte de abajo de la tarjeta hay una línea? Pone, me comprometo a orar por... Y voy a pedirte que cojas el boli de nuevo y que anotes aquí el nombre de esa persona por la que vas a estar orando. Esa persona por la que vas a pedirle al Señor oportunidades para poder hablar a la vida de esa persona. Esa persona por la que vas a estar llevando, como veíamos representado hace un momento, a los pies del Señor. Anótalo. ¿Y qué os parece si en esta mañana juntos, para terminar, oramos? Oramos por todos estos Simones Pedros que vamos a anotar aquí, pidiéndole al Señor que nos dé oportunidades, lo primero, que nos dé palabra, que nos dé sabiduría y que podamos traer nuevas vidas a los pies del Señor, comenzando por esta. Amén. Anota el nombre, por favor. Yo ya tengo el mío anotado, traje los deberes hechos, aquí lo tengo. Y si ya has anotado el nombre, voy a pedirte algo. Voy a pedirte que para poder orar juntos, de forma representativa, vamos a levantar estas tarjetas, vamos a levantar estos nombres, vamos a acercarlos al corazón de nuestro Señor. Así que si ya tienes el nombre escrito, vamos a levantar a nuestros Simones Pedros en alto, vamos a levantarlo, así es. Vamos a dar unos segundos más para que todos podamos, Señor, en esta mañana quiero darte las gracias en primer lugar por la bendición de poder estar aquí compartiendo con nuestros hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por su ministerio y gracias por esta iglesia. Y ahora de forma especial, Señor, queremos levantar delante de ti, Señor, la vida de todas estas personas que están aquí escritas, Señor, la vida de todos estos Simones Pedros. Queremos pedirte, Señor, que nos utilices, que nos uses. Queremos ser como Andrés, Señor. Queremos que tú prepares oportunidades para poder escucharles, para poder ser sensible a su necesidad, para poder explicarles el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, ese regalo inmerecido e incomparable que cambió y salvó nuestra vida para siempre. Ayúdanos, Señor, a saber aprovechar cada oportunidad. Te pedimos, Señor, presentamos nuestra vida delante de ti para que tú puedas hablar a través de nosotros, Señor, para que tú puedas traer a nuestra boca palabras, para que tú puedas transformar, Señor, los corazones de todas estas personas que puedan conocerte, Señor, que nos ayudes a llegar a todas estas vidas perdidas que te necesitan y que nos ayudes, Señor, también a poder acompañarles luego en su caminar, a no desistir, a no decaer. Aviva, Señor, en nosotros, en nuestro corazón, ese fuego, ese anhelo, Señor, por traer a más y más personas a tus pies.
Te amamos, te bendecimos, Señor, y declaramos victoria en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, guarda esta tarjeta y ponla si te va a ayudar a recordarlo en algún lugar visible. Introdúcela en la Biblia, entre sus páginas, para poder orar por oportunidades y por la vida de esta persona. Amén. El Evangelio llegó a ti porque alguien decidió no guardar lo que el Señor había hecho en su vida. Así que, hermano, te animo a que puedas compartir lo que el Señor ha hecho y el Evangelio pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Impresionante cómo el Señor hace las cosas. Él ordena los pasos y provee lo necesario para que podamos alcanzar lo que Él ha puesto delante de nosotros. Y es que, queridos, tenemos trabajo con los materiales que hemos recibido el equipo de evangelismo. Aquí tienen el material que hay que estudiar, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Si es que estamos preparados y preparándonos para conquistar Valdemoro y todo lo que esté por delante. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Señor, que esa palabra pueda traer el fruto que tú esperas, la razón por la cual tú nos la envías. Señor, acomodando a los anhelos de nuestro corazón, a esa palabra que nos has dado, pedir lluvia en la estación tardía. Y tú empiezas, Señor, a moverte y te mueves de una manera poderosa y de una manera increíblemente fantástica, trayendo a nosotros, Señor, la confirmación de que tú estás en este asunto. Te damos gracias. Gracias por el pastor José Luis, por su familia, por la forma, Señor, como las 3 generaciones te sirven juntos, como un ejemplo hacia donde tú nos quieres llevar como familias, oh Dios, y que nos indicas y nos animas a trabajar sobre nuestros hijos, a trabajar sobre nuestros nietos, para que juntos podamos servirte. Gracias te damos. Señor, ahora llévanos con bien a nuestros hogares, los que nos vamos a quedar aquí a compartir un tiempo, a compartir las comidas, la comunión, Señor, que siga siendo en el mismo carácter, siendo tú el centro de todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.